Vamos a pasar a la palabra del Señor. Entonces, abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Amén. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Si alguno de ustedes puede revisar si estamos saliendo en vivo, amén. Amén, amén. Amén. Bien. Vamos a pasar entonces a la palabra de la niñez a la madurez en Cristo. Ese es el tema de este mensaje el día de hoy, de la niñez a la madurez en Cristo. Le invito a colocar en silencio sus celulares, a dejar todo lo que no tenga relación con el servicio de lado, amados, para que podamos disfrutar la palabra del Señor. Amén. Es importante, es importante. Le damos lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Esperamos, Señor, ser de bendición para aquellos que nos escucharán a través de estas líneas virtuales, Señor, pero también de bendición para tu iglesia aquí presente, Padre. Que podamos edificarnos, Señor, primero yo, Señor, y luego cada uno de los que escuchará tu palabra en esta tarde, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Usa, Señor, mi mente, mi espíritu, Señor, por amor a tu obra, por amor a ti mismo, Padre. Tuya siempre, Señor, sea toda honra, gloria, majestad y alabanza, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Tome su asiento. Vamos a hablar un poco sobre madurez espiritual, porque aun cuando pareciera que es algo que está más que comprendido, que nos resulta evidente, en el caminar no parece ser tan evidente. Usted sabe que para que algo pueda venir a luz, dice el apóstol Pablo por medio de la Escritura, que la semilla tiene que morir. Que es necesario que esta cáscara muera para que pueda dar vida a una semilla nueva, a un fruto, que germine la semilla. Y en rigor también nos habla la Escritura de que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para resucitar en el Señor. Por tanto, si alguna nueva criatura es, si Cristo está en nosotros, las cosas viejas tienen que pasar. Ahora somos hechura nueva, somos hechos nueva criatura en Cristo. Entonces, ser niño no es malo. De hecho, es una etapa necesaria en nuestro desarrollo. Ser bebés espirituales no es malo. A nadie se le ocurriría decirle a su esposa o a su esposo: sabes, quiero tener un niño pero que tenga 18. Eso sonaría un poco raro, ¿cierto? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Te quieres saltar toda la etapa de desarrollo, todo el crecimiento? Diría yo, los años más tiernos de la criatura. Cuando está en nuestros brazos, cuando lo podemos acoger, cuando depende exclusivamente de nosotros, cuando nos despierta a las 3 de la mañana. Qué hermoso, ¿cierto? Y resulta que a veces no suele ser tan hermoso ese romantizar la niñez, pero es una etapa que necesitamos vivir.
Primero como niños, como hijos, y luego también como padres en el Señor. También nos manda el Señor a criar a niños espirituales. Pero para que los niños vayan desarrollándose y creciendo. Si yo tengo un hijo, que lo tengo, si viniera mi hijo de 31 años, ya muy cercano a los 32, y me dijera que necesita, no sé, plata para comprarse un dulce, me preocuparía. No así si viniera mi nieto, por ejemplo, o mi nieta que tiene 2 años, mi nieto que tiene 8, y me dijeran, tatita, ¿por qué no me compra un regalo, un dulce, una cosita rica? Es muy natural, es propio, y a nosotros nos encanta como padres, como abuelos, poder regalonear, consentir un poco a los más pequeños. Pero no es natural cuando el niño ya tiene 20, 25, 30, ya ahí está hablando de algún problema en su desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la niñez espiritual, así como la niñez física, son cuestiones que no nos podemos saltar, en las que necesitamos ser muy cuidadosos con los nuevos creyentes, en las que necesitamos atender sus necesidades, pero que luego, después de un tiempo, de un par de años, de 3, de 4, de 5, de 10 años, no importa, un niño, alguien de 10 años sigue siendo un niño. Pero que vayamos viendo cómo se va desarrollando de manera paulatina, y de manera paulatina también empieza a hacer uso de esas nuevas habilidades hasta llegar a cierta independencia. ¿Y por qué digo cierta independencia? Y lo ponemos entre comillas, porque siempre vamos a necesitar depender del Padre. ¿Qué es lo que dijo Jesús respecto a la vid? Sin mí nada podéis hacer. El pámpano apartado de la vid es nada. Necesitamos estar conectados a la savia de la vid. ¿Por medio de qué? En este caso la savia es tipo del Espíritu de Dios. Siempre vamos a necesitar ser dependientes del Espíritu Santo. Pero va a llegar un punto en que ya no van a cuidar de mí, sino que yo voy a tener que cuidar de otros, de mis hermanos menores, de los más pequeños. Y entonces, aquí cabemos en un discurso bien complejo, cuando tenemos que cuidarnos de lo que hacemos frente a los más pequeños, porque los más pequeños pueden interpretar nuestros actos como una cuestión normal y deslizarse y hacer cosas que no corresponden. Y alguien habló sobre la dictadura de los más débiles. O sea que si para mi hermano que yo coma, no sé, pan con mantequilla es malo, ponga ahí cualquier comida que se podría escandalizar su hermano, como las prietas, por ejemplo. Entonces, ¿para qué voy a comer prietas delante de mi hermano? Aun cuando para mí no sea malo. Porque es un alimento, porque la Escritura dice que de todo lo que hay en la carnicería yo coma, que si me invitan coma y no pregunte nada por motivo de conciencia, y si me responden que está sacrificado a los ídolos, entonces no tengo que comerlo porque ya pregunté, porque ya lo sé. Pero Romanos dice que nadie juzgue al que come y al que no come. Que nadie nos juzgue por días de fiesta, por luna, que nadie nos juzgue por lo que bebemos o dejamos de beber. Pero necesitamos cuidarnos frente a los más pequeños que probablemente sean inmaduros. No es la dictadura de los más débiles, y no podemos decir esto como una excusa para hacer y deshacer de manera irresponsable frente a los más pequeñitos. Tenemos que cuidarnos, es nuestra responsabilidad, así como cuidamos a nuestros hermanos menores. ¿Cuántas veces no nos dijeron, yo como hermano mayor, yo soy el mayor de 3, me dijeron, pero Carlitos, ¿por qué no cuida a su hermano? ¿Por qué no cuida a su hermana? Y yo pensaba, no, es que no era mi responsabilidad. Pero en realidad sí es mi responsabilidad, en tanto no estén mis padres. Porque soy el mayor. Porque se supone que tengo más noción de lo bueno, de lo malo, de los cuidados, de las cosas que se pueden o no se pueden hacer. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hay hermanos que llevan 40 años en el Evangelio y siguen siendo los mismos inmaduros que al principio. Los mismos niños chicos de pecho que todavía hay que estar alimentando. Que alguien diga, amén, Señor, yo soy ese.
Nadie quiere ser ese niño chico, ¿cierto? Sin embargo, a veces solemos ser esos niños mimados, esos niños de pecho, esos niños fluctuantes, esos niños inmaduros. No, pastor, ¿cómo me viene a decir esas cosas a mí? Yo ya llevo 4 años en el Evangelio. Y ojo, que en lo espiritual los años no dicen mucho. Porque hay hermanos que llevan muy poco tiempo y ya vienen con cierta madurez, con cierta noción de las cosas espirituales. Que el Señor nos ayude. Y eso tiene que ver con dones, tiene que ver con talentos, tiene que ver con mi crianza, con mi formación, con los traumas que yo pueda tener, que necesitamos solucionarlos también en Cristo. Y en Cristo, ¿cuántos pueden decir que hay solución de traumas? Amén. Él nos saca los traumas. Amén. Sí. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de querer entregar aquellos traumas. Amén. En este pasaje, Pablo está enfatizando la necesidad de que los creyentes crezcan espiritualmente, en el pasaje de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 15, 16, que crezcan espiritualmente y avancen hacia la plenitud de Cristo. ¿Cuántos podrían decir de los que están aquí, de los que nos escuchan, que ya llegaron a esa plenitud? Nadie. No diga así como, no, Señor, yo tampoco, amados. Yo tampoco. Con todos los años de bagaje que podamos tener, no hay un solo hombre en la tierra que pueda decir, yo ya alcancé esa plenitud. Yo ya estoy en la línea, en el top line de mi crecimiento. Porque esa plenitud solamente la vamos a alcanzar en la presencia del Señor, amado. Y esto no es excusa para que yo diga, entonces puedo seguir siendo el mismo cabro chico mimado que he sido siempre. No es excusa eso. Porque desde el momento en que lo pensamos, ya nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos manipulando nuestro entorno para que nos sigan mimando. Niños mimados. No estamos llamados a permanecer en un estado de inmadurez como niños, sino a convertirnos en un varón perfecto. Este crecimiento que implica una madurez sólida y profunda en la fe es esencial para vivir una vida cristiana plena, superar las dificultades y evitar doctrinas erróneas. Fíjese, yo esta semana subí un video respecto a estos que están predicando, que vienen de Corea del Sur, misioneros que están predicando al Dios Madre. Un niño espiritual va a creer eso porque le van a mostrar 2 o 3 pasajes bíblicos sacados de contexto, sin su contexto inmediato, ni su contexto histórico, ni el contexto bíblico. Lo van a sacar fuera de ahí para poder decirle, esto dice la Biblia, mira tú. Y eso es desde el principio. Cuando Satanás engaña a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho esto, pero mira lo que dice acá. Entonces tergiversan las palabras de Dios hasta el día de hoy para poder engañar a los niños espirituantes, fluctuantes y llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de sus hermanos mayores, no escuchar la voz de su pastor, no escuchar la voz de su predicador, amado. Del hermano que está al lado suyo, ese que le dice, hermano, cuídate en esto. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué me vas a venir a enseñar tú a mí? Ya perdimos cuando decimos eso, amado. Porque yo tengo mucho que aprender de ustedes todavía. Y ustedes tienen mucho que aprender de mí todavía. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Que no haya arrogancia en ese decir que tienen que aprender de nosotros. Porque nos necesitamos, amado. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es el objetivo de los dones y de los ministerios que el Señor ha puesto en su iglesia? Solemos irnos a los primeros versículos de este pasaje que leímos, donde dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y nos quedamos ahí, hablando sobre los ministerios como niños, como cuando jugábamos a ser, cuando pequeños jugábamos a ser bomberos, doctores, médicos, abogados, jugábamos a ser conductores de camión, ¿cierto?
Así andamos también jugando de pronto con los ministerios que el Señor ha puesto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y de manera muy estratégica en el cuerpo de Cristo. Porque, dicho sea de paso, esta descripción que el apóstol hace de estos ministerios no son títulos nobiliarios que nosotros podamos ejercer para enorgullecernos respecto de los otros. Ah, mira, a mí me nombraron, a ti no. Qué tristeza aquello, amado. Cuando el Señor nos ha llamado por oficio a participar de alguno de estos ministerios, deberíamos de sentir el peso de ese ministerio, el peso de ese oficio, la carga de lo que significa ser responsable de otros. Y aun cuando la carga del Señor va a ser ligera, va a ser liviana, nosotros necesitamos entender que es una responsabilidad que me atañe directamente a mí. Que si lo dejaron a cargo de la alabanza, no es, no, yo soy ministro de alabanza. Perdónenme. No. Yo soy el hermano que lleva la alabanza. Yo soy ministro de la alabanza. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero lo decimos con seriedad, lo decimos con honra y lo decimos con humildad. No para jactarnos delante de los demás. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado escuchar gente que dice, no, a mí me gusta predicar la palabra, pero a mí no me soportan mucho porque yo soy muy duro, yo soy muy directo, yo digo las cosas como son? Y en realidad, a poco andar, te das cuenta que en realidad no es ni duro ni directo, sino que es un inmaduro que dice cualquier cosa y ofende a los demás, que no sabe cómo llevar el mensaje del Evangelio, cómo exponer las verdades del Evangelio, sino es ofendiendo, irritando y diciendo cualquier sandez menos lo que dice la Escritura. No tiene, porque se ponen los trajes de Juan el Bautista. No, es que Juan el Bautista le predicó a las zorras y a las prostitutas. Pero hay que tener la talla de Juan el Bautista para predicar como Juan el Bautista. Cuando te vistas de piel de oveja, cuando comas langosta y miel, entonces hablemos de Juan el Bautista. Cuando hayas sido profetizado, cuando te hayas movido en el vientre de tu madre porque Jesús te visitó, entonces hablemos de que eres Juan el Bautista. Pero hasta ese momento eres un predicador que tiene la responsabilidad de esgrimir la palabra del Señor con rectitud, como alguien que traza bien la palabra de verdad, con responsabilidad, pero también con humildad. Porque el Señor no te llamó a destrucción, sino a edificación. A ser parte de un cuerpo. Tú no eres el llanero solitario que va por ahí blandiendo una espada de Saiyajin, cortando cabezas, sino que eres un hijo de Dios al que te tienes que someter día tras día y presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Te vas a encontrar, amado, nos vamos a encontrar con muchos prospectos de este tipo, pero peor aún, muchas veces nos vamos a encontrar a nosotros mismos, hermana Netzaira, blandiendo ese tipo de argumentos contra otros. Ah, pastor, yo conozco unos cuantos así. Me interesa más que conozcas esas señales en tu propio carácter que los que puedas conocer afuera, amado. Porque la palabra primero es para Carlos Vivanco y luego es para cada uno de ustedes, amados. La palabra no puede usarse como proyección para los demás, sino que primero tiene que aplicar a mi vida, a mi carácter, a mi forma de ser, amados. Entonces, cuando hablamos de estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en vez de usarlos como títulos nobiliarios, deberíamos de usarlos como estructura, como la estructura que Dios ha dejado para que nosotros podamos ser parte de ella y para que la iglesia sea edificada. ¿Cuál es el fin de todo esto? Lo dice el versículo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. Miren.
Dios ha establecido líderes espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos y edificar a la iglesia. ¿Cuántas veces usted se va a encontrar con personas que ostentan estos títulos, pero que se autodenominan fuera de la iglesia? ¿Y a qué iglesia pertenece usted? No, yo pertenezco a la única, a la invisible. Amén. Todos pertenecemos a esa iglesia, pero en términos prácticos necesitamos pertenecer a una congregación local. A una congregación donde me ministren, donde me alimenten y yo pueda alimentar a otros. ¿Cuál es el fin de que tú tengas un ministerio, de que yo tenga un ministerio? Lo dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no estás edificando el cuerpo de Cristo y tienes un ministerio, no estás cumpliendo el propósito para el que Dios te ha llamado. Tú y yo nos necesitamos, amados. ¡Wow! No podemos fungir fuera del cuerpo de Cristo. Yo necesito la congregación para poder enseñar y que me enseñen. Alguien que te diga, hermano o hermana, necesitamos afinar esto. ¿Y qué se cree usted? La carne chicotea, salta rápidamente. ¿Y con qué autoridad viene usted a decirme esto? Y cuando se encuentran dos niños, este es el diálogo. ¿Y qué se cree usted? Y el otro niño le dice, yo soy el pastor. Yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Cuando tú tienes que decir quién eres, entonces ya perdiste toda autoridad. No la están reconociendo en ti. Porque el título, volvemos a lo mismo, no es un título de poder, sino que es un título para ejercer, para oficiar, para poder desarrollarlo en mansedumbre, en humildad y siendo ejemplo en todo. Cállate, ¿por qué? Porque yo soy tu papá. ¿Por qué un hijo, un padre le tiene que recordar a su hijo que es el padre? ¿Usted cree que al hijo se le olvidó? No. Si al hijo no se le olvida que usted es el papá o que usted es la mamá, lo que se le olvidó al hijo es que le tiene que respetar. Pero cuando usted quiere infundir ese respeto por la fuerza, en el fondo usted está provocando un efecto contrario, un efecto adverso. Usted está perdiendo la autoridad. Usted no se rebaje. ¿No le quieren obedecer? Ok. Usted tiene herramientas para ejercer autoridad. Ocupe esas herramientas, pero el diálogo se acaba cuando ya no hay más argumentos. Cuando ya no están escuchando esos argumentos. ¿Ok? ¿No me quieren respetar como papá? ¿No hay permiso este fin de semana? Ni a poco ni que ni quería. ¿Ok? Van a haber medidas que usted va a poder, o regalías que usted acostumbra a darle a sus hijos y que tiene que cortar para que el niño entienda que depende de usted, amados hermanos. No hay mesada. La tele se va a pagar más temprano de lo que acostumbrabas porque no estás cumpliendo con tu trato de respetarme. Pero se acabó la discusión, ahora empiezan las medidas, amado. El Señor nos ayude. Amén. Entonces, es sano, es normal ser niño espiritual, pero no es normal quedarnos ahí. Cuando una persona que va desarrollándose y sigue creciendo su cuerpo, pero no sigue creciendo su mente, está acusando serios problemas neurológicos, problemas psicológicos, problemas mentales, a los que hay que atender. Eso no es sano, no es saludable. A veces puede darse también en el cuerpo de Cristo, amados hermanos, y no es saludable. Y a veces nos va a tocar que vamos a encontrarnos con niños espirituales a los que vamos a tener que atender como niños espirituales aún a los 40. Y eso también se puede dar, amados. Fíjese lo que dice este pasaje de Efesios 4 respecto a los riesgos de permanecer siendo niños espirituales. Dice que para que ya no seamos, el versículo 14, niños fluctuantes
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño es un ser vulnerable, al que no podemos desproteger. Necesitamos preocuparnos de ellos. Poner atención a su forma de ser, poner atención a sus reacciones y a sus acciones. Y cuando usted nota cambios bruscos en la identidad del niño, usted debería de preocuparse un poco más e investigar qué es lo que está pasando detrás de esos cambios bruscos de personalidad respecto al niño. Puede haber violencia, si bien no de los padres, de algún familiar. Puede haber abuso. Estoy hablando en términos humanos. Puede haber ocasiones que no corresponde, abuso sexual. Y necesitamos expandir el radio de investigación incluso a los compañeros de colegio, a los profesores, al tío del furgón, etcétera, etcétera. Pero necesitamos poner atención cuando estamos hablando de la crianza de los niños, de los pequeños, de nuestros hijos o nietos. En términos espirituales también necesitamos poner atención. Es más complejo, porque aquí los niños espirituales tienen años ya. No necesariamente son jóvenes, sino que también encontramos niños espirituales adultos, alguien que conoció al Señor a los 30, a los 35, a los 40 años. Pero que es un niño espiritual que necesita desarrollarse espiritualmente. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás llegó un hermano a la iglesia, Mauricio, no sé si se acuerda usted. Y la primera reunión a la que asistió, conversó con mi pastor, y mi pastor, yo también era joven en esos años, le estoy hablando como de 3 lobitos atrás por lo menos. Y me dijo, mire, converse con el hermano Carlos, ahí ustedes se van a entender porque más o menos tienen la misma edad. Y efectivamente teníamos una edad muy similar. Y lo tomé a cargo a mi hermano Mauricio y empezamos a conversar y conversábamos todos los días y compartíamos. Y él tenía un trasfondo espiritual muy complejo, al que no me voy a referir por respeto a nuestro hermano. Pero un día él me dice, pastor, ¿sabe qué? Hermano Carlos, ¿sabe qué? Ya sé de dónde vienen los gigantes que aparecen en la Biblia. Y me empezó a hablar de filosofía, de los griegos, de los dioses. Y yo lo escuché y le dije, sí, está bien lo que estás pensando, hermano, pero mira lo que dice la Escritura. Y lo guía a la Escritura. No, pero es que... Entonces llegó un punto en que ya no había más que conversar con él porque él estaba seguro de que su teoría era la correcta. Recién aprendiendo el Evangelio, siendo un niño espiritual, no manejando todavía la Escritura y leyendo historias sospechosas. Yo soy una persona que ama la lectura y que leo de todo, pero yo ya tengo cierta madurez espiritual donde yo puedo discernir entre las cosas que están bien y las que me están engañando, se están desviando de la Escritura. Un niño espiritual necesita dejarse guiar por un adulto espiritual. Que el Señor nos ayude para poder ser conscientes de nuestra responsabilidad y ser conscientes también de nuestra estatura espiritual. Eso es importante, amados. Usted me puede decir que ya se leyó la Biblia 4 veces, 5, 10 veces. Usted me puede decir que ya estudió la Biblia, pero de manera impresionante. Y me puede decir muchas cosas, sin embargo, con sus hechos todavía me está demostrando inmadurez espiritual. No importa si leíste a todos los padres de la iglesia, René. No importa si estudiaste en el mejor instituto teológico del mundo mundial, en el mejor seminario, porque eso necesitamos llevarlo a nuestra vivencia, porque el Evangelio no se trata de información, sino de transformación. Amén.
Un día me dijeron, usted no lo va a creer, Carlitos, me dijeron, pastor, ¿sabe qué? Analicé, en estos términos, analicé la teología de una hermana X. Resulta que es una guagua espiritual, no tiene idea del evangelio, no tiene idea dónde está parada. Así me dijo. ¿Ah, sí? Sí, pastor, qué tristeza, porque la hermana lleva muchos años en la iglesia y todavía no aprende. ¿Sabes tú que esa hermana lleva más de 30, efectivamente, más de 30 años en la iglesia? Y probablemente no sepa mucho de doctrina, pero lo poquito que sabe lo cumple al pie. Es fiel. Ama al Señor. Ha dado frutos de integridad y de humildad, de mansedumbre. Ha dado frutos de amor entre sus hermanos. Y tú vienes con 2, 3 años en el Evangelio a querer pasar a llevar por encima porque te leíste 3, 4 libros y te sabes 3 versículos de la Biblia. Sabía más, pero estoy exagerando. A lo que voy es que por mucho conocimiento que tengamos, si no lo maduramos, seguimos siendo niños espirituales. Pregúnteme hoy día dónde está ese hermano y pregúnteme dónde está esa hermana. El hermano anda por ahí, la hermana sigue dentro de la iglesia dando frutos espirituales. Entonces no es lo que sabemos o toda la teología que tenemos en nuestra mente, sino lo que aplicamos. Cómo nos desarrollamos, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Que es necesario hombres teólogos con mucho conocimiento de la Escritura para que nos enseñen y nos den luz de ella. Ok, sí, pero esto también tiene un desarrollo y el desarrollo de Esdras es mi favorito. Esdras decía que él propuso en su corazón investigar la Escritura, ahondar en el conocimiento de la palabra del Señor. Luego, número 2, ponerlo por obra y número 3, recién enseñar la palabra. Me encanta ese desarrollo. Porque estaba clarito Esdras lo que significaba conocer la palabra del Señor para primero ponerlo por obra en nuestra vida y luego recién enseñarlo. Aquí nos queremos saltar el paso número 2. Usted se va a encontrar con mucha gente que quiere enseñar pero que tienen una vida de desastres, que tienen una vida de mal testimonio, que tienen una vida de no obrar, de querer hablar pero no cumplir con lo que ellos mismos quieren enseñar. Voy a decir amén a eso. Señor, ayúdanos. Aleluya. Es que eso es el camino que el Señor nos muestra. Esa madurez espiritual a la que el Señor nos llama. Si vamos a aprender algo, primero apliquémoslo a nosotros, si no estamos fallando. Estamos cayendo en la hipocresía que caían los fariseos, amados. Ya hemos hablado que lo que hoy día significan la palabra fariseo y fariseísmo no es lo mismo que significaba en los tiempos de Jesús. En ese tiempo eran tenidos por alta estima, eran muy bien considerados, hasta que llega Jesús y los descubre, saca la careta. Ustedes dicen una cosa pero hacen otra. Niños espirituales, inmaduros, que lo único que querían eran figurar dentro de, que querían tener un título, un nombre, pero que no querían hacer nada de lo que ellos mismos predicaban. Es como el dicho del padre Gatica. ¿Han oído ese dicho ustedes? El padre Gatica, predica pero no practica. ¿Cuántos niños espirituales te has encontrado en el camino, amado, tú que nos estás viendo hoy día? ¿Cuánta gente espiritual te vas a encontrar en las redes sociales? Pululan por todos lados. Te dicen que hay que hacer esto, otro, pero ellos mismos, tal cual como lo hacían los fariseos, no son capaces de tocar esas cargas que ponen sobre otros ni con un dedo. ¿Cuánto de eso te has encontrado, Carlitos, en el camino? Cantidad, ¿cierto? No seamos tanto bla, 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 sino que seamos más hacer, vivir la palabra. Pablo nos advierte sobre los peligros de quedarse en la niñez espiritual. Los creyentes inmaduros son fácilmente, escuche bien, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nunca echan raíces. Van como la hoja del viento,
de una congregación a otra, van por aquí, van por allá, pero nunca se establecen en un solo lugar, porque siempre están viendo según su propio fuero. No, esto está mal, y es verdad. A ver, hay congregaciones donde abusan de los creyentes, de ahí yo recomiendo salir, huir de ahí. Pero si te están predicando la palabra, si el mensaje de tu pastor, de tus hermanos, es bíblico, es escritural, entonces el problema no es la palabra ni el predicador, sino que el problema eres tú. Y necesitas madurar tu fe. Necesitas reconocer que hay cosas que tienes que cambiar, en las que tienes que asirte y a las que tienes que aferrarte como estacas en tu corazón para poder desarrollarte espiritualmente y dejar de ser un niño espiritual fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Por estratagemas, miren, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se salen de una congregación bíblica, escritural, para luego caer en manos de Maldonado. Medio cambio que hicieron. En el Evangelio de la Prosperidad, en alguna secta de sospechosa procedencia, donde tienen una muy particular y privada interpretación de la Escritura. Que el Señor tenga misericordia de estos niños espirituales, amados. La inmadurez espiritual nos hace vulnerable a las falsas enseñanzas, las distracciones y las manipulaciones del mundo. No tener una fe sólida y madura nos convierte en presa fácil de los engaños que nos van a apartar. Sí o sí nos van a apartar de la verdad. ¿Dónde termina finalmente ese niño espiritual que nunca quiso madurar, que no quiso desarrollarse? ¿Sabe dónde termina? En la casa. Terminan sin ir a ninguna parte. Terminan creyendo en Dios a su propia manera y vociferando de las iglesias, que la iglesia aquí, que la iglesia acá, que el pastor aquí, que los hermanos aquí. Cuando en realidad el problema siempre fueron ellos, amados. Amén. Insisto en esto, es verdad, hay iglesias, hay congregaciones que solo enseñan error. Eso es así, amados. Pero también hay iglesias bíblicas. También hay iglesias donde se ama, donde se cuida, donde se enseña la palabra, amados. El Señor nos ayude para poder ser esa iglesia. Necesitamos profundizar en el conocimiento de las Escrituras para tener una fe firme. Estudiar la palabra de Dios, congregarnos regularmente y buscar el consejo de líderes maduros en la fe son pasos esenciales para crecer y evitar caer en el engaño. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, ya después de hablar de estos niños espirituales, del versículo 14, vamos a leerlo para poder entender el contexto. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Dónde se produce el crecimiento de un hijo de Dios? En Cristo. Y no es un crecimiento hacia adelante, sino que es un crecimiento en 360 grados, en todo. En todo. ¿Y todo significa que puedo dejar algunas cosas fuera? No, significa en todo. Fíjese que cuando un niño está creciendo y le empieza a crecer más la cabecita que las otras partes del cuerpo, eso tiene un nombre, es una enfermedad, encéfalo no sé cuánto, encefalitis. Y es un problema que hay que atender y que es grave. ¿Cuántos niños espirituales usted se encuentra por el camino con encefalitis? Que le está creciendo la cabeza, llenándose de mucha información, pero haciendo nada. Con pies pequeños, con manos pequeñas, con cuerpo pequeño. Necesitamos desarrollarnos en todo, en Cristo, en el Señor, dentro de Cristo, pero en todas nuestras áreas, no solamente en algunas áreas, amado. Pablo
nos exhorta a crecer siguiendo la verdad. ¿En qué? En amor. ¿Qué es lo que dice Pablo respecto a la verdad sin amor? Que es orgullosa. El conocimiento envanece, el amor edifica. Si yo crezco en mucho conocimiento, me voy a enorgullecer de mi conocimiento. El consejo y la advertencia de Pablo respecto a estas personas es que tengamos cuidado, no vaya a ser que nos enorgullezcamos y un neófito se coloque donde no tiene que estar. ¿Qué es un neófito? Un principiante. ¿Es malo ser neófito? Todos lo fuimos. No es malo ser neófito. Quiere decir que estamos aprendiendo, que nos estamos desarrollando. El problema es que después de adquirir un poco de conocimiento, nos queramos nosotros colocar, autocolocar o autonombrar en un lugar donde al Señor todavía no le place. Probablemente en el tiempo Dios va a cumplir su proyecto y su propósito en ti, amados, pero en el tiempo de Dios. No antes. Amén. Por esa razón es que, por ejemplo, se espera hasta los 18 años para darle licencia de conducir a los jóvenes. ¿Por qué no se les da a los 16? ¿Por qué no se les da a los 14? A los 16 en Chile por lo menos se les puede dar, pero bajo supervisión. O sea, le dan una licencia provisoria, pero siempre tiene que ir con un adulto al lado que tenga licencia, una licencia normal. No puede salir y manejar solo. Es como en la antigüedad, mire, no sé, me parece que hoy día con la tecnología que hay ya no pasa, pero en la antigüedad se ponía un buey viejo con un buey joven. ¿Para qué? Porque el buey viejo sabía el trabajo que tenía que hacer y el buey joven tenía la fuerza para realizar el trabajo. Entonces el buey viejo guiaba la fuerza del joven. Y hasta que el buey viejo ya era retirado porque ya estaba muy viejo, estaba cansado, entonces ahora el joven ya tenía la expertise para poder gobernar y se le ponía uno más joven para que lo guiara también. Y así sucesivamente. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Nosotros deberíamos, como hermanos mayores, ser los bueyes viejos, que guiemos a los jóvenes, amados. Pero todavía andamos jugando a las bolitas. Todavía andamos pidiendo dulce. ¿Travesura o dulce? ¿Dulce o travesura? Siguiendo la verdad en amor. Es necesario seguir la verdad, pero tiene que ser en amor. El amor tiene que ser el vínculo que une todo lo que nosotros hacemos. El amor va a permitir que podamos decir las cosas más difíciles, más duras, pero con sabiduría. No, es que yo soy directo. No eres directo. Eres arrogante. Eres inmaduro. Eres irresponsable. Y aquello que llamas sinceridad, en realidad no es ser directo, no es sinceridad, sino que es querer vociferar por orgullo. Eres orgulloso. Cuando te pasa aquello, amado, que lo quieres representar como un celo de Dios, en realidad no es celo de Dios, es una ira mal conducida que quiere llevarte a decir cosas que no corresponde en el tiempo que no corresponde. ¿Por qué tendrías que estar enojado para predicar el Evangelio, amado? ¿Por qué tendrías que tener ira para hablar de la ira de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado a gente que dice, estos se van a ir todos al infierno? Y yo te digo, amado, probablemente sea así, que por no haber conocido a Cristo, por no tener a Cristo en el corazón, efectivamente muchos van al infierno hoy día, amado. Pero eso no debería de ser motivo de tristeza para nosotros, más que de rabia, de ira, e inclusive de alegría para algunos. Vaya a arder en el infierno. Más encima lo usan como amenaza. Perdóneme la expresión, ese no es un niño espiritual, ese es un cabro chico. Es alguien que no entiende los alcances del Evangelio y que tampoco está dimensionando, no está mensurando las dimensiones de ir al infierno, amado. No debería de producirnos alegría aquello. Eso debería de entristecer nuestro corazón. No usarlo como amenaza.
Lo que Jesús nos llamó con cuerdas de amor, con lazos de misericordia, nos llamó con compasión, supo ponerse en el lugar nuestro y de ahí rescatarnos. Amén. Amén. Nos manifestó, luego nos manifestó que estábamos perdidos, que estábamos equivocados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él tuvo la capacidad de condescender con nosotros, no con nuestro pecado, bajar a las mismas fauces del abismo y de ahí sacarnos, recogernos. Pero nosotros ni siquiera nos queremos arremangar para poder predicar el Evangelio. No queremos ensuciar nuestras blancas filacterias porque no, ellos son pecadores. Pero si a los pecadores de este mundo vino Jesús, amado, vino a lo malo, vino a lo que se estaba perdiendo, vino a lo podrido, amado. Y ahora resulta que usamos el Evangelio para enorgullecernos y para creernos más que los demás. Niños espirituales, fácilmente manipulables y a portas de ser engañados por su propio orgullo y su mente caída. ¡Wow! Señor tenga misericordia de nosotros. La verdad en amor. La verdad en amor. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo nos exhorta a crecer, siguiendo la verdad en amor. La verdad y el amor son los nacimientos de la madurez cristiana, amados. Crecer en la verdad significa buscar el conocimiento de Dios en su palabra y vivir de acuerdo a sus mandamientos. No es que los mandamientos ya pasaron, no, amados, los mandamientos no han pasado. El punto es que no podemos ser salvos por la ley, no podemos ser salvos por mandamiento. Hemos sido salvos mediante la justificación por la fe, mediante el sacrificio de Cristo, amado. Mediante Él hemos obtenido paz. Pero esto no significa que ahora yo pueda saltarme la ley. Yo tengo que cumplir la ley. Si amo, entonces guardo ¿qué cosa? Sus mandamientos. Si yo amo al Señor, yo guardo sus mandamientos. Amén. Vamos terminando, amado. Fíjese que descansar en Cristo es necesario en nuestro crecimiento espiritual. Ir de la niñez a la madurez espiritual puede ser traumático. Puede ser algo que quisiéramos vivir saltándonos el sufrimiento, pero no va a ser posible, amados. Sin embargo, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Evangelio se nos quiera poner difícil, cuando se nos quiera poner cuesta arriba, cuando creamos que no vamos a ser capaces, la invitación del Señor sigue vigente. Cada día, todos los días, a descansar en Él. Amén. Amén. A buscar esa madurez espiritual, porque no va a ser fácil salir de nuestra zona de confort, porque ser niño es muy agradable. Nos dan todo en la boca, nos visten. No tenemos que esforzarnos porque éramos niños, solo recibíamos. Pero ahora el Señor nos manda a salir de esa área de confort y empezar a alimentar, a cuidar al que está a mi lado, al niño que viene recién llegando. El llamado de Dios a la madurez espiritual es claro. No podemos quedarnos como niños, sino que debemos avanzar hacia una relación más profunda con Cristo y hacia una vida que refleja su carácter. Este crecimiento no solo es un mandato, sino una necesidad urgente para enfrentar desafíos. Amén. Amén. De tanto en tanto el Señor nos va a desafiar a ir al siguiente nivel, a seguir creciendo, resistir las falsas enseñanzas. Dios nos ha dado a su iglesia, su palabra y su espíritu para guiarnos en el proceso. Y Él nos promete descanso mientras crecemos en gracia. Su palabra, su espíritu
su iglesia, medios de gracia para poder descansar en el Señor. Eso difícil, eso duro que te pasó esta semana, Carlito, eso que tal vez te costó procesar, hermana María, René, a lo mejor te enfrentaste a una situación compleja, el Señor nos invita a descansar en Él. Ay, pastor, qué fácil es decirlo para usted. Eso es desconocer que su pastor también tiene procesos, también está en la fragua, también es puesto en la prensa de aceite, y a veces también tengo la reacción natural de querer salir arrancando, amados. Pero es ahí donde de manera madura bajo mis impulsos, respiro hondo y descanso en el Señor. Y le voy a revelar un secreto que pocos pastores se lo van a decir. Mientras más grandes, más necesitamos descansar en Dios. No somos capaces solos. Mientras más responsabilidad a nuestro alrededor, más necesitamos dejar nuestras cargas en Cristo cada día. Reconocer que no somos capaces. Sin Él no somos capaces, amado. Ya pasaron esos tiempos cuando creíamos que éramos Superman, superhéroes. No. Sin Él no podemos avanzar. Todos los días, cada día, necesitamos presentarnos al Señor y decirle: sin ti yo no puedo caminar, Señor. Te amamos. Así que la invitación es a crecer espiritualmente. Amados, los que escucharon esta palabra en las redes, busquen al Señor, busquen una iglesia donde congregarse. Y si está en una iglesia bíblica donde se está predicando la palabra y no le está gustando esas palabras de su pastor, cuando escuchas la palabra y crees que todo te lo están diciendo a ti, probablemente todo te lo estén diciendo a ti, amado, pero no es tu pastor, es Dios mediante tu pastor, amado. Amén. Amén. Que el Señor nos libre a nosotros de predicar por contienda, de predicar por la vista, que sea el Señor el que hable por medio de su Espíritu a la iglesia espiritual, amados. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella, por dirigir nuestros pasos día tras día. Gracias, Señor, por tu providencia, por esa protección, Señor, que tú colocas a nuestros resguardos, Señor. Permítenos ir madurando día tras día de manera paulatina, ir avanzando, creciendo, desarrollándonos de manera sana junto a nuestros hermanos, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Que tu pueblo, Señor, pueda ir creciendo en la verdad, en amor, Señor. Que no solamente conozcamos tu palabra, las Escrituras, sino que seamos empapados de tu amor día tras día, Señor. Tuya sea toda honra, toda gloria y majestad, toda alabanza, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los que vieron esta palabra por medio del streaming. Amén. Y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a René. Amén. ¿Con qué nos vamos, René? Majestad.